Chile Day y estuvo marcado no por el caso Audios, como nosotros habíamos pronosticado, sino por el debate que existe actualmente en el sector eléctrico, por el cambio que se discute a nivel legislativo para los pequeños medios de generación distribuida. Se los decíamos al inicio del programa, estas son generadoras pequeñas, pero su gran distintivo, más allá de eso, es que se encuentran cerca de las áreas urbanas y que gozan de ciertas ventajas como acceso, por ejemplo, a un precio estabilizado que se aplicó para fomentar su construcción. ¿Y por qué se buscaba fomentar su construcción? Bueno, porque al estar cerca de las zonas urbanas no se sobrecargan las redes de transmisión que actualmente están muy atochadas. Acuérdense que grandes proyectos, sobre todo en lo que es la generación renovable, se encuentran o al sur de nuestro país o muy al norte. Muchos están también, pueden estar cerca de algunos centros, como por ejemplo los centros mineros, donde el uso de la energía es intensivo, pero en el caso de la zona central, que es la principal, la que tiene el principal uso de la red, sobre todo para los clientes residenciales, está lejos y por lo mismo las áreas de transmisión están bastante atochadas. Bueno, ahora se está debatiendo suspender este beneficio por un tiempo para poder ampliar el subsidio a las cuentas de la luz, y para ahondar en la discusión nos acompaña Camilo Chalme, director ejecutivo de Generadores de Chile. Camilo, un gusto tenerte por primera vez aquí en el programa. ¿Cómo estás? Buenos días, Gabriela. Muchas gracias por recibirme en representación de Generadoras de Chile. Encantado de estar aquí, a pesar de que es día lunes pre-fiestas patrias. Estamos sí, aquí. Lo conversamos, vamos a reconocer, lo conversábamos fuera de micrófono. Agradecimientos dobles, que haya venido un lunes 16 de septiembre al estudio, claro, además. Esto es una señal de que la energía debe fluir. Exactamente. Bueno, Camilo, ¿sabes qué? Para partir, expliquemos el beneficio con el cual cuentan los PMGD para entender también la propuesta del gobierno, porque mucho se ha hablado del debate, pero poco se ha hecho también por explicar cuál es este beneficio. Algunos hablan de subsidio, pero no es tan evidentemente un subsidio. Explícanos de qué se trata. Sí, tal vez hay que entender la arquitectura general de la propuesta, el proyecto de ley. Efectivamente, el gobierno en el proyecto de ley quiere aumentar las familias beneficiadas, llevándolos de 1.6 que están actualmente inscritas. Es el dato objetivo es que hay 1.600.000 familias inscritas para el beneficio. Claro, se pensaba para 1.700.000, pero hay 1.600.000 Eso es lo que está inscrito, eso es el dato objetivo. El gobierno toma una decisión política de decir, nosotros lo queremos triplicar, lo queremos llevar a 4.7 millones. Eso es una decisión política, sí, y que está dentro del ámbito, ¿verdad?, de las competencias de un gobierno. Ahora, donde empiezan las dudas, donde empieza la curiosidad, es cómo el gobierno pretende cumplir con ese objetivo político que ellos se plantearon. Y ahí ellos dicen, mira, por un lado vamos a aumentar 100% el impuesto a las centrales que produzcan, ¿verdad?, con carbón. Sí. 100%, es duplicarlo. Es decir, cualquier impuesto que a una persona o a un grupo le aumenten el 100% es un salto bastante importante. Claro, pero estas centrales a carbón también van en retirada. Claro, sí. Y eso es un tema importante, porque ahí vamos a ver que es la primera contradicción. El impuesto que ellos están señalando en el proyecto de ley, lo que quiere es que las centrales no salgan, porque ellos lo que quieren es recaudar. Entonces hay una primera contradicción con la política del Estado de Chile, y que Generadoras de Chile en el año 2019 hizo el acuerdo público-privado, sí, para hacer el retiro de centrales y la promoción de energías renovables y almacenamiento. Entonces la primera contradicción es que nos encontramos ahora con que el gobierno quiere que estas centrales operen mucho para poder recolectar dinero, y eso a nuestro juicio está equivocado, porque nosotros venimos trabajando años con el Ministerio de Medio Ambiente y con el Ministerio de Hacienda para retirar las centrales a carbón y establecer incluso un impuesto que es correctivo, que desincentive el uso de las centrales a carbón. Acá el incentivo estaría mal puesto. Entonces está pésimamente puesto. ¿Por qué? Porque en el sistema actual, ¿verdad?, con este impuesto, ¿qué es lo que hace? Que las centrales funcionen, pero ese impuesto no va al precio de los clientes regulados, y el coordinador no lo tiene en el precio. Al no tenerlo en el precio, sigue considerando que la central de carbón es más barata que otras tecnologías y la sigue usando. Y eso, ahí es la contradicción. Lo que nosotros hemos promovido como Generadoras de Chile, y que hemos trabajado con el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Medio Ambiente, es un impuesto que se llama correctivo, que es el que funciona en el resto del mundo, que es como es parte del precio, el coordinador, que es el que despacha las unidades, el que dice las unidades que le dice, mira, esto está más caro, lo voy a usar menos. Sí. Y esa es la lógica. En paralelo, además, estamos efectivamente retirando las centrales de carbón. Chile ha sido muy exitoso. Es decir, nosotros teníamos 5.200 megas de carbón, ¿verdad? Y al final del próximo año vamos a haber retirado el 75% de estas unidades. Chile tiene 65% de las fuentes de energía renovables
están en Chile, estamos en los niveles de Canadá. Entonces, ese es un pilar. El otro pilar que dijo es, mira, acá hay unas empresas, ¿verdad?, que están denominadas como pequeños medios de generación. Es una regulación que viene a principios del siglo, 2004-2006, y lo que se dice, mira, efectivamente se va a promover que ciertas unidades puedan conectarse al sistema, a las redes de distribución, y una vez conectadas ahí, ellos van a tener un precio, pero cuando el precio promedio, ¿verdad?, sea más alto, entonces se le va a compensar, y eso es decir, se va a llevar a que ellos tengan un precio para que, entre comillas, todos estos pequeños medios tengan mejores condiciones, porque como son en volumen poco, en teoría, sí, no tenían tanto nivel de negociación. Entonces se dijo, bueno, fijémosles, hagamos un sistema de precios para ellos, ya que ellos no van a poder negociar. Demos un paso atrás también. Yo creo que también es importante explicar cómo funciona el tema de los precios para las generadoras tradicionales o las grandes generadoras, que son las que ustedes representan, además. Claro. ¿Cómo funciona eso? Para entender cuál es la diferencia con los pequeños medios de generación distribuida. Claro. A ver, en el mundo de generación tú tienes tres formas generales de poder contratarte. Tú te contratas primero a través de licitaciones que las dirige el Estado de Chile. Exacto. A través de la Comisión Nacional de Energía. Hacen un llamado internacional, pueden competir empresas nacionales e internacionales, se fija un volumen de energía año, que es lo que requieren, para cubrir a partir de los próximos años las necesidades de las empresas distribuidoras para que la entreguen a clientes regulados. Eso, ¿verdad?, es lo que se llama las licitaciones contrato cliente regulado. Exacto. Y lo que hace la empresa es que se lo adjudica y con eso, ¿verdad?, puede financiar plantas nuevas, mejorar las plantas existentes y se compite por precio. ¿Ah? El volumen de la energía está dado, pero se compite por precio y se adjudica al menor precio de la licitación. Después, otra forma es lo común, que se llama los contratos libres. Es decir, una empresa de generación habla con una empresa y dice, mira, yo te puedo ofrecer estas condiciones de tu contrato y negociamos en igualdad de condiciones. Hay un tercer mecanismo que se vende la energía en Chile, que es a través de lo que se llama el mercado a corto plazo, que a través del coordinador se dice cuáles son las empresas que inyectaron más energía, cuáles son las empresas que inyectaron menos energía, y después se hace un sistema de compensación entre ellas, y ese es el balance mensual de energía. Esos son los tres, pero también hay otro submundo, que es el de los pequeños medios de generación distribuida o también pequeños medios de generación. Depende si están en zona de distribución o en zona aguas arriba de la distribución. Y ahí es donde está este peso compensado, que a ellos, ¿verdad?, cuando las condiciones del mercado están, se les da un plus del precio para que ellos puedan seguir manteniendo su operación y sus costos de inversión. Ahora, sobre la regulación de estas unidades ha habido debate, y eso también hay que decirlo. Tiempo. Ha habido debate, efectivamente, porque además lo que hace es que este precio compensado lo pagan todas las otras empresas de generación, las que no son PMGD. ¿Cómo funciona eso? Porque hemos leído eso, pero cuesta entenderlo. Claro, lo que pasa es que al fijar esta diferencia, ¿verdad?, entre el precio que ellos tienen y el precio medio de mercado, entonces esa diferencia la tienen que pagar literalmente el resto de las empresas de generación. Y eso es una duda. Absorben ese costo. Claro, es parte del costo del servicio. Ahora, eso es un debate, que es un debate legítimo, pero hay que también que ser bien cuidadosos. El mecanismo existe, es una regulación que existe. Aquí no estamos hablando de condiciones extraordinarias, dado que esto es una regulación que existe. Que todos aceptaron, al estar en el mercado. Ahora, obviamente se puede conversar sobre cómo mejorar esa regulación. Sí, de hecho nosotros como Generadoras de Chile hemos propuesto que revisemos el cómo se puede mejorar esa regulación, pero con dos condiciones. Una, que no tiene que ser a la luz, ¿verdad?, de este acontecimiento tan fuerte que es que las familias van a necesitar ver cómo tener recursos para pagar las cuentas de la electricidad, la cuenta de la luz, cuando sea habitualmente. Y lo otro es que, claro, las condiciones siempre tienen que respetar, como tú bien lo dijiste, cuáles fueron los momentos en que yo tomé una decisión de inversión y una vez tomada esa decisión de inversión se generan, ¿verdad?, lo que se denominan los derechos adquiridos. Hay ciertas condiciones que ya están establecidas, que yo hice la inversión en un plazo de tiempo en esas condiciones y que además me financiaron en esas condiciones, porque aquí uno siempre habla del mundo de las empresas eléctricas, pero acá las empresas eléctricas también se relacionan con el mundo financiero. Sobre todo en el caso de los PMGD, donde hay grandes empresas financieras también detrás. Claro, y ahí hay dos tipos de mundos. Hay unos que financian empresas eléctricas que desarrollan, pero hay
hay otros que directamente compraron estos bloques de PMGD. Entonces ahí, claro, hay que ver. Entonces, volvamos al proyecto de ley. Sí. Sí, no, lo que pasa es que tú decías, hay dos elementos aquí en el caso de los PMGD. Uno es decir, no debatamos o no realicemos a la luz de la contingencia. Sí, ¿por qué? Porque no es buena consejera, porque cuando yo estoy, ¿verdad?, muy necesitado de algo, y además digo que no tengo mucho tiempo, el sistema eléctrico es un sistema sofisticado, un sistema complejo, es sistémico, donde cada parte del sistema afecta a la otra. Es decir, incluso la distribución, la transmisión y la generación son interdependientes. Lo que pasa en un mundo afecta al otro mundo. Entonces, si tú en un mes quieres sacar un proyecto de ley para tener un objetivo político, y no estás viendo cuáles son las condiciones, por ejemplo, de seguridad de suministro, cuáles son las condiciones de diversidad tecnológica, es decir, todas estas cosas, ¿cómo va a quedar el sistema redistribuido después de tu decisión? Porque claro, cuando la autoridad toma una decisión, los actores económicos también toman decisiones y la organización industrial del sistema se puede mover. Pero nosotros, y aquí, perdón que insista, pero es que hay que volver al proyecto, ninguno de esos elementos ha sido analizado. Porque claro, ya sabemos que esto es una decisión política. El gobierno la semana pasada lo dijo tal cual. Esto es una decisión política. Pero lo que no vemos en línea con esa decisión política es los análisis de cómo se va a dar seguridad al sistema. Porque si tú quieres subir el impuesto 100% o quieres cambiarle las reglas y aplicarle otro tipo de tributación a la PMGD y no dices cómo va a actuar el sistema, bueno, está la duda de eso. ¿Qué pasa si una empresa legítimamente dice, mira, como ahora se encareció tanto el nivel de operación de una central, que además yo ya estoy en retirada, es decir, no pretendan que alguien que está retirando central de carbón va a hacer inversiones nuevas en una central que está de aquí a 3 años no va a existir. Tal vez pueda adelantar el cierre. Y eso, estamos en condiciones de seguridad con el resto del sistema o estas empresas también pueden decir, mira, como yo invertí con X condiciones y ahora me la están llevando a omegas condiciones y me quitan el financiamiento, ¿qué va a pasar con ello? ¿Qué pasa si hay un bloque grande de salida? ¿Cómo se va a abastecer esa energía? ¿Cuál en esos bloques solares o en esos bloques geográficos que tú señalabas? Nada de eso lo explica el proyecto de ley. Ahora, desde los mismos PMGD han alertado de que se podrían producir quiebras masivas. Esto lo dijeron en el Chile Day. De hecho, hay algunas sociedades que incluso están viendo presentar una carta ante el gobierno. ¿Es tan así si es que se les quita ese beneficio? ¿Está el riesgo de la quiebra? Bueno, nosotros como asociación... Sí, yo sé que no los representan. No solamente eso, nosotros no vemos la parte comercial de las empresas, entonces no sabemos cuál es con la condición de sus balances ni de sus contratos. Pero vamos de nuevo a ciertos criterios base. Es esto, si a una empresa, tú en uno de los impuestos, lo subes al 100%, y a otro grupo de empresas, tú a través de un gravamen, le quitas una línea de ingreso, ¿verdad? Obviamente que en un universo va a haber empresas que están en condiciones tal vez más en el borde y otras entonces claro, podría haber. ¿Cuáles serían? ¿Cuál es el volumen? Es que eso es una de las cosas que no está estudiado. Y eso es lo que llama la atención del proyecto de ley, que al ser meramente político, no está analizando bien las condiciones del sistema como sistema eléctrico económico técnico. ¿El proyecto de ley es realmente solamente político y no está tomando en consideración elementos técnicos? Nosotros no hemos visto ni en la discusión prelegislativa, que se hayan tomado los aportes que hicimos los diferentes gremios interesados en este proyecto de ley. El proyecto de ley es prácticamente lo mismo que se presentó al principio de la discusión prelegislativa. 2, en el proyecto de ley no se explica ninguno de los elementos basales del financiamiento, a excepción del sobrecosto de IVA. Incluso el sector privado también le dijo al gobierno, oiga, cuidado aquí, hay una sobrerecaudación de IVA, esa sobrerecaudación de IVA debería ir, y ahí la Universidad de Santiago, con el profesor Verdejo, hizo un trabajo muy exhaustivo, a nuestro juicio bastante más realista que lo que planteó el gobierno. Pero de los otros dos elementos, de la subida de un 100% del impuesto verde y de los cambios de recaudación para los PMGD, el proyecto no explica nada. Simplemente dice, yo quiero tener una recaudación. Y ahí tenemos el otro problema de este proyecto de ley. Este proyecto de ley, 1, es político y 2, es un experimento tributario. Este proyecto de ley no tiene nada que ver con la industria eléctrica. No le da ningún aporte a la industria eléctrica. Aquí no estamos creando condiciones para aumentar el valor de la industria eléctrica. Aquí lo que estamos haciendo es un proyecto de ley que tiene un solo objetivo, recaudar como sea.
Y identificó, entonces, como proyecto es un experimento, porque es un juego para armar. Y el riesgo de ese juego para armar es que si funciona en esta industria, podría funcionar en cualquier otra industria. Podría funcionar en forestal, salmonicultura, en inmobiliario, porque la lógica es muy sencilla. El gobierno fija una necesidad pública y después dice, identifico actores y digo que esos actores tienen ciertos ingresos y a esos ingresos yo le voy a hacer una carga tributaria, porque son tributos al final del día, por un periodo X de tiempo. Pero eso, a nuestro juicio, es una mala práctica de política pública. Si el gobierno, que tiene legitimidad de fijar un monto a beneficiar, tiene que ir al sistema tributario general. Ahí es donde está. Ahora, las arcas fiscales también están bien estrechas, digámoslo. No hay espacio tampoco para poder lograr algún tipo de ampliación del subsidio. Al parecer hay que ir al sector eléctrico, ¿o no? Es que esa es la duda, porque entonces para políticas públicas de habitación tendríamos que ir al sector inmobiliario, para políticas públicas de educación tendríamos que ir a los colegios y a las universidades. Eso es el peligro de este denominado principio de autocontención, que en verdad es un sistema de tributación encubierto. Y eso hay que dejarlo sumamente claro. Esto es una ley tributaria que se le está aplicando a un sector en particular y a un grupo de actores en particular. Y ahora, si bien las decisiones políticas son soberanas del gobierno electo, pero incluso la política tiene que actuar dentro de los márgenes de la juridicidad y hay conceptos que respetar. Entonces, eso es lo que nosotros estamos pidiendo. Estamos conversando con Camilo Charme, director ejecutivo de Generadoras de Chile. Camilo, ¿qué impacto tiene esto para la imagen de nuestro país en el sector de energía? Tú lo decías recién, esto puede tener un impacto significativo en la lógica en la que también estamos pensando los proyectos. Y la industria de la energía ha estado liderando en materia de inversión en los últimos años junto con la industria minera. Es un sector muy importante para la inversión que además en este minuto está bastante frenada. Efectivamente, y tú lo dices muy bien. Ahora, lo bueno es que esto no solamente nosotros lo decimos desde Generadoras. En el último IPOM del Banco Central dice que efectivamente la tendencia de crecimiento chileno es hacia la baja, incluso en el escenario más optimista es hacia la baja. Pero da una buena noticia, dice, pero dice el Banco Central, deberíamos aprovechar las oportunidades que tiene, ¿verdad?, el sector de energías renovables y almacenamiento en Chile como un pilar para poder volver. Entonces, aquí vemos de las contradicciones que te decía, otra contradicción más. En vez de estar discutiendo proyectos de ley, regulaciones, que las necesitamos y las hay, que den valor al sistema, estamos 4 años después siguiendo en conversaciones de recaudación sin considerar las condiciones del sistema y sin mirar al sistema. Entonces tú preguntas, bueno, claro, ¿cuál es la imagen que estamos dando? Que un sector que está creando tecnologías nuevas, que está retirando centrales de fósil, que está trayendo energía, que nos está poniendo en los primeros lugares de energías renovables, en vez de decir, oye, qué bueno, ojalá que sigamos por esta senda, mira, ya que le está yendo bien, ya que han sido exitosos en su propuesta, los vamos a castigar. Y en el caso del argumento de que muchas de las sociedades que están detrás de estos de los PMGD no son tan pequeños como dice el nombre, ¿no se debiese hacer ahí un ajuste? Tal vez no se está poniendo tampoco el subsidio donde realmente se debiese introducir. Eso es una pregunta muy válida que nosotros también la hemos hecho, pero insistimos, esa es una conversación que deberíamos tener de aquí hacia adelante y ojalá fuera de la discusión de las tarifas eléctricas, porque eso efectivamente causa una presión indebida a un tema que es muy importante. ¿Cómo podemos hacer? Y a ver, el sistema eléctrico también ha avanzado, es decir, tenemos cobertura, 65% de la energía en Chile es renovable, se han cumplido muchas metas, pero hay otras metas. Por ejemplo, ahora necesitamos invertir en almacenamiento. El presidente de la República, el presidente Boric, el año pasado dijo, nosotros creemos que necesitamos al menos 2.000 megas en capacidad instalada de almacenamiento y creemos que la mejor forma es a través de licitaciones. La industria respondió al presidente. Hoy en día, entre lo que está operando y lo que está en evaluación y construyendo, vamos a tener cerca de 3.000 megas. Es decir, respondimos al presidente de la República en su duda y dijimos, somos capaces de incluso de traer más almacenamiento y eso es muy bueno porque con ello se opera mejor el sistema solar, eólico, ¿verdad? Los precios van a tender hacia el año 2027 también a bajar y eso también es una buena señal, pero para eso necesitamos conversaciones constructivas. Necesitamos hablar de cómo optimizar los permisos para que los proyectos se puedan realizar, cómo mejorar la evaluación ambiental de los permisos,
cómo, ¿verdad?, hacer que el sistema, que ahora es eminentemente renovable, tenga mejores condiciones institucionales. El coordinador, el ministerio, la CNE, que estaban pensados en otro paradigma, que puedan ser más dinámicos, más flexibles para la nueva realidad, que es un sistema mucho más flexible, que es energías renovables, ya que estas son, ¿verdad?, no son fijas durante el día, sino que son variables en su funcionamiento. Entonces, si te das cuenta, hay muchas conversaciones. Por ejemplo, la reforma a la distribución. Sí, también. Que es, crea valor si lo hacemos bien. Sí. Camilo Chalme, director ejecutivo de Generadoras de Chile, muchas gracias por habernos acompañado en Mercado Central. Repetimos los agradecimientos dobles que nos haya acompañado en el estudio este 16 de septiembre. Que tengas un muy buen día y buenas celebraciones de Fiestas Patrias. Igualmente, muchas gracias, Gabriela, y aquí seguimos cuando ustedes quieran. Que esté muy bien. Chao. Mercado Central.